Primero que todo, dar gracias a Plácido, a Paulo y a Sofía por prestar su tiempo y su disponibilidad para presentar este acto. Os presento brevemente a Plácido. Él es arquitecto de software de inteligencia artificial, fundador y CEO de MXND y fundador de XHub AI, que es una comunidad de gente interesada en la inteligencia artificial. Tiene mucho recorrido en este tema, es un gran provocador y gran cuestionador de todas estas nuevas tecnologías emergentes y todo lo que ello nos provoca y nos hace cuestionarnos. Así que nada, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Luego Paulo Pellecchia es profesor de Filosofía y de Humanidades en la universidad, también muy interesado investigador en este campo, y Sofía Grimaldi, también profesora de Humanidades de Antropología Filosófica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Plácido, primero, luego al Instituto Newman, especialmente Paula y Rocío, que han pensado involucrarnos en este proyecto. Al ciclo Horizontes de Razón Abierta y de hecho también al Instituto Razón Abierta, eso se me ha caído, y a la dirección de la EPS por organizar posibilitar este encuentro, a Sofía, que nos acompaña, y claramente a todos los otros que estáis aquí. Os habéis tomado el tiempo de la comida más o menos para estar, y gracias también a José María para ayudarme. Entonces la idea más o menos es, hemos preparado unas cuantas preguntas para Plácido, con una intensidad y profundidad filosófica más o menos asequible. La esperanza es que se entiendan y que animen un diálogo positivo y constructivo. Pero antes que nada queríamos preguntarte, Plácido, aunque te presentes, eres un personaje interesante porque mezclas la experiencia también técnica de la inteligencia artificial, pero con una inquietud a nivel filosófico que nos parece fundamental. Entonces, ¿quién eres tú? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias a todos también por la invitación a la universidad, a vosotros también. Y bueno, la charla no va a ir de hablar sobre mí, yo voy a ser muy breve. Y básicamente lo que ha dicho Paolo es por lo que seguramente se me conoce o me diferencio, y es reunir quizá dos perfiles que son como el agua y el aceite, ¿no? Que es el mundo humanista, filosófico o de pensamiento, que no debería ser así, vamos, y el mundo tecnológico, el mundo de la ingeniería, el mundo del desarrollo del software y concretamente pues el mundo de la inteligencia artificial. Está claro que la inteligencia artificial, siendo tan transversal, quizá le ha dado sentido aún más a mi perfil. No era necesario, pero evidentemente yo me acuerdo, mi contacto con la inteligencia artificial fue hace muchos años, cuando estaba en el instituto, concretamente con un profesor de IBM que trabajaba en filosofía. Bueno, te daba clases de filosofía, era mi profesor de filosofía, y trabajaba en IBM en inteligencia artificial, pero bueno, en el estado de la inteligencia artificial en aquellos años, imaginaos, ¿no? Bastantes, ¿eh? El mundo y la historia ha cambiado bastante. Y la verdad es que yo soy un perfil de alumno, no soy eso que te pongan experto, llamarse experto, que te lo titulen, pues es casi de mérito. Entonces lo que sí que soy alguien inquieto, que le gusta aprender, que desde pequeño y toda su trayectoria como ser humano pues he estado en esas dos vertientes, la científica, tecnológica, humanista, también creativa. Y en este momento crucial de la humanidad y también en esta era de aceleración de la inteligencia artificial, pues la labor en parte visualizada a través de la creación de la comunidad de XHub AI, que ha tenido muchísimo éxito, lleva ya cinco años generando contenido y divulgación, pues es importantísimo justamente explicar todo esto, tanto desde el punto de vista técnico, humano, de impacto, de visión, para entre todos, esperemos entre todos, y no entre unos pocos, decidir qué mundo queremos. Pero sí que tenemos muy claro muchas cosas del mundo que va a venir, y bueno, el único requisito va a ser, que yo me considero así, pero bueno, intento ser cada día mejor, es alguien con la mente abierta y siempre humilde.
más o menos esa es mi presentación. El decir un montón de cosas, pues tanto en lo profesional como en lo personal. Si me enviáis por DM, os cuento lo que queráis. Entonces, una cosa que me interesó mucho cuando escuché a Plácido la primera vez es que, por lo menos en el ámbito español, o hispanohablante, es el primero que escuché hablar de un cambio de paradigma. O sea, todos hablamos o concebimos o pensamos a la inteligencia artificial como una herramienta, y es legítimo en cierta medida, pero Plácido la describe como un cambio de paradigma que necesita también un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, una nueva, en cierta medida, metafísica. Entonces, queremos preguntarte si puedes especificar cómo has llegado a esta idea, cómo la justificas, qué tipo de lenguaje estás pensando, cómo podemos hablar, ¿no?, de una nueva narrativa, en qué consiste esta nueva narrativa, digamos, esta dimensión paradigmática. Primero de todo habría que explicar que el tema de la inteligencia artificial, evidentemente entiendo que la mayoría entenderéis que no viene de ChatGPT, sino que es algo que ya ha existido desde hace mucho tiempo. Y la inteligencia artificial, en esencia, sin venir a contar toda la historia ni parte de la historia, pues es algo innato en el ser humano, es como una búsqueda. Es una búsqueda, en definitiva, de replicar cualidades humanas, cualidades que son únicas en el ser humano o nos lo parecen. Hay cosas que voy a llevar o intentar llevar a la reflexión más que a dogmatizar cosas que pueda decir. Pero evidentemente lo que buscamos con la inteligencia artificial desde sus orígenes, cosa que la inteligencia artificial como palabra ya es bastante incorrecta, pero bueno, no vamos a ir al origen ni entrar porque todas son conversaciones infinitas, pero sí que subyace algo en el ser humano que toca lo más profundo, ¿no?, que es convertir al ser humano en creador en vez de en creación. En definitiva, ser dioses. El reto que subyace a la inteligencia artificial es superar nuestras limitaciones, y esas limitaciones no solo humanas, sino en definitiva alcanzar lo divino, que es replicar lo que somos. Y por dónde empezar, más que sencillo, ¿no?, entre comillas, que replicar aquello que parece que nos hace únicos. Una de las cosas que nos hace únicos, esto es otro debate, porque serían, que es la inteligencia. Y bueno, ahí nace la inteligencia artificial hace muchos, muchos años, y no solo en lo que también nos pueden contar de Turing y de otros tipos de sucesos. Y eso es algo que subyace en el ser humano desde que... Yo siempre pongo este ejemplo, y es seguramente el hombre primitivo cuando estaba en la cueva. Vosotros imaginaros que sois un hombre primitivo en la cueva, desnudos, con poca ropa, que vivís de lo que cazáis y estáis mirando el fuego, comiendo ahí 4 cosas con vuestra tribu, pequeña tribu. Esos seres humanos pensarían en ese momento que en algún momento de su historia van a poder replicar la inteligencia humana o crear humanos inteligentes o una nueva especie. ¿Creéis que entraría dentro de sus pensamientos? Muchos diréis que no, porque desconocen todo ese desarrollo, pero yo os puedo decir que seguramente no lo conocen, pero hay un punto de esencia, de conexión de lo humano con lo divino, que es lo que nos ha traído del hombre primitivo, ignorante e indefenso, a justamente este momento, que es un momento casi único en la historia del ser humano, casi no, sin casi, es un momento único, que debería llenar los telediarios y los tiempos de información y periódicos. Evidentemente lo llenan otras cosas, para distraernos en la mayoría de los casos, y es el debate de poder crear, replicar una cualidad como la inteligencia artificial. Esto ya ha sucedido, ese logro se ha producido, a qué nivel es otro debate, y esto al final se traduce también en productos como los que estáis utilizando, ¿no?, en productos y en funciones o en utilidad que vosotros podéis dar, desde solventar un examen, hacer una redacción, enviar un poema o una imagen, o que te interprete algo, que te explique algo, o como estábamos comentando en la charla, obtener ayuda psicológica rápida, ya sea para el contexto que os podáis vosotros imaginar. Infinidad de cosas, es decir, hemos descubierto una tecnología que es capaz de forma transversal de comunicarse con nosotros de forma humana a través del lenguaje y darnos respuestas satisfactorias. Evidentemente nos cuestionamos si eso es humano, si es inteligente, si razona.
pero independientemente del resultado que tenéis ahora entre las manos, como aplicaciones, servicios, herramientas, APIs o otro tipo de cosas, lo que subyace es mucho más de lo que os podéis imaginar o conocéis. No sé tampoco lo que conocéis, evidentemente, cada uno de vosotros. La idea es aportaros valor aquí, o posibilidades o curiosidad de que investiguéis, pero supone, evidentemente, no una nueva herramienta, sino supone un nuevo fuego, pero un nuevo fuego a una nueva puerta hacia una nueva realidad, pero que no es una nueva realidad, es una realidad que desconocíamos y que está emergiendo, no desde el mundo de la inteligencia artificial solo, sino desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de otras tecnologías. Todos estos mundos que parecen separados, es decir, lo abstracto y lo concreto, están revelando una verdad. Esto parece muy mesiánico, pero viniendo de un ingeniero, a veces es como contente, pero están revelando una verdad que a algunos apasiona y a otros está, con perdón de la palabra, acojonando, sea el ámbito del que provengan, ya sea científico, ya sean gubernamental, ya sean profesores, ya sean... Entonces, esto no puede ser considerado una herramienta, que suele ser a veces una frase que abren todos los interlocutores, sino es un nuevo paradigma, y lo que se necesita es algo que también se me ha criticado mucho, entre comillas, que es la palabrita narrativa, que bueno, la palabra narrativa tengo que decirlo, es decir, en honor a la verdad, es decir, me acuerdo que surge de una conversación con Rafael Monter, que está aquí, una idea que es verdad que él comentó algo en el primer programa de singularidad en XHawaii. Dice, la inteligencia artificial nos ha devuelto la gran narrativa al ser humano. ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial, aunque la veamos como una tecnología más, ha supuesto el que el ser humano se cuestione cosas como ¿qué somos? Otra vez, ¿qué somos realmente? Porque claro, si esto es inteligente, ¿qué somos? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la vida? Todas estas preguntas que parecen más de ámbito filosófico, que evidentemente también científico, han recuperado una fuerza pues, que han permitido, por ejemplo, que en XHub tengamos unos debates intensísimos con perfiles de ingeniería, técnicos, perfiles científicos. Es decir, la inteligencia artificial ha propiciado justamente esa necesidad de que alguien nos explique qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es nuevo. Evidentemente puede estar entroncado o alineado con algo que ya sucedió previamente o con algo que siempre ha existido, ¿no? Pero necesitamos una nueva narrativa que nos permita interpretar todo esto. Necesitamos, como ha dicho Paolo, y yo lo digo así también, un nuevo lenguaje, porque el lenguaje nos atrapa. A ver, el ser humano parece que en este tipo de debates solo buscamos la razón y no el construir o buscar verdad. La palabra inteligencia ya es una trampa en sí misma. Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, dice, bueno, la palabra inteligencia es una palabra, pero como proceso puede ser 27 procesos biológicos o de información. Entonces, ¿qué es inteligencia exactamente? Pero igual que inteligencia, conciencia, igual que conciencia, vida, no sabemos nada. Y la gente da por sabido que sabe lo que es inteligencia, conciencia, vida, lo saben todo. Nosotros, los políticos, todo, el panadero, todo el mundo sabe todo. Entonces llega un momento que dices, bueno, necesitamos un nuevo lenguaje o como mínimo establecer muy bien qué es cada cosa para aclararnos entre nosotros y después explicárselo al mundo. Y lo que necesitamos no solo es una nueva narrativa, sino una palabra un poco mayor, que es una cosmovisión. Porque en definitiva lo que tenemos ante nosotros no es una nueva versión de ChatGPT, sino tenemos un nuevo paradigma que nos ofrece una oportunidad, pero también nos ofrece una oportunidad de progreso y de avanzar hacia la verdad o hacia la luz o hacia la oscuridad. Y ahí está en la elección del ser humano, o del individuo y también de las sociedades, el elegir cuál es nuestro camino. Y por eso pues, me decidí a hacer tanta divulgación, porque bueno, me gusta y lo disfruto, pero es verdad que al final esto también me ha puesto en una posición de generar un debate que muchas veces resulta incómodo. Pero, como han dicho antes, y es cierto, soy un provocador en positivo, porque es cierto que si no provocas, pues parece que la gente no se anima. Entonces, pues eso es un poco, esa es la motivo. Bueno, a raíz de lo que has dicho la narrativa, igual voy a provocar un poco justamente. A ver, ¿qué te parece esto? Es que yo cuando oigo hablar de narrativa o de relato, me suena un poco a que hay que explicar al pueblo que es tonto.
Me explico. Más que narrativa, que a mí me suena siempre que dentro de la narrativa hay un punto de ideologización o de manipulación o casi de propaganda, de ha venido la IA a salvarnos, ¿no sería más que hay que informar a las personas y que ellos mismos animarles a que fomenten su espíritu crítico para pensar? Porque yo entiendo que las personas tienen esta capacidad y que si se le da una información veraz y concisa, pueden pensar por sí mismos. Uno de los peligros que yo veo con la IA no es tanto la IA, que sí que ya lo hablaremos, sino este discurso que se está haciendo de decir, solo unos pocos entendidos estamos entendiendo lo que va a pasar y los demás lo que necesitan es que le expliquemos qué pensar, cómo actuar, porque ellos mismos no pueden. ¿Cómo lo ves eso? Pues que has dicho muchas cosas que, a ver, vamos a ver. Cuando hablamos de explicar a la gente, es verdad que parece que es, bueno, la gente es tonta, hay que explicárselo, ¿no? Aquí es que hay muchas cosas que comentar. Una es que a mucha gente ni le interesa, para empezar. Entonces, cuando digo que hay que explicárselo es porque a la gente hay que decirle que tienen que informarse, alguien tiene que explicarles esto desde un punto de vista que nadie está explicando. A ver, cuando nosotros, cuando yo empecé en el tema de la divulgación con XKBI, aunque había hecho antes cosas, básicamente lo que veía es que los temas que yo trataba o me gustaba tratar, solo los veía en habla anglosajona. Es decir, tú veías científicos teniendo debates de una profundidad y de muchos temas, sin miedo, pero en cambio en habla hispana, la respuesta era que habían canales cero. Entonces esto dije, ¿y por qué? Tenemos un complejo, ¿no? Solo pueden hablar de estos temas la gente que habla en inglés, etc. No, había muchísimo desconocimiento y también había mucho respeto a entrar en determinadas aguas, a opinar determinados temas. Es decir, es mejor establecerse en una zona segura y no debatir de determinadas cosas. Porque, por ejemplo, si vamos a un ámbito académico, yo para qué tengo que debatir cosas que me pueden poner en el disparadero en una postura o en otra, ¿no? Entonces, en el mundo de la inteligencia artificial ha habido un problema. Y yo empiezo, bueno, igual que al principio me preocupaba, luego me cabreaba, ahora empiezo como a estar más en silencio y a aceptarlo, pero empiezo a ver que puede ser un problema grave. Y es que todos saben inteligencia artificial. Bueno, hay gente que se lo ocurra mucho, pero vemos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Podéis pensar en las referencias en inteligencia artificial actualmente que hay en España, que son voces autorizadas, entre comillas. Hasta voy a decir algo que, bueno, no es político, sino simplemente para que veáis el nivel. Nuestro presidente del gobierno habló sobre AGIS, sobre inteligencia artificial general, en el documento Hispania 2040, y dijo que una frase tremenda, dice, algo no se convertirá en alguien. Bueno, yo no sé esta gente, es decir, todo el mundo opina de la inteligencia artificial. No es que sean tontos, son superdotados. Son expertos y, por lo tanto, quizás no tendría que hablar yo ni otra gente y dejar que el mundo evolucione y no hacer este tipo de... El problema no es que la gente sea tonta, porque la gente no lo es, pero sí que hay dos cosas. Uno, la gente no tiene el nivel de conocimientos de lo que ocurre en la mayoría del ámbito tecnológico y científico, en el ámbito de la inteligencia artificial y otros. Aún se quedan en un nivel de clickbait, incluso los profesionales. Es decir, incluso los profesionales que se dedican a esto, el nivel es bajísimo. Yo lo tengo que decir desde aquí. Igual que en XKBI traemos a gente buenísima, ¿no? Incluso hay gente que no viene porque tiene miedo, porque traemos gente muy buena y es como nosotros traemos gente que simplemente tenga inquietud y que le apetezca hablar. Hay muchos perfiles, pero evidentemente el nivel es muy bajo. El nivel es muy bajo, el nivel de conocimiento y el nivel de tener capacidad de autocrítica, pensamiento crítico y humildad y poder compartirlo públicamente, eso es algo que al español medio le aterra. Es más fácil coger una noticia y hacer un TikTok que tenga 10.000 visitas y te salgas a tu casa diciendo que eres el mejor, que exponerte desde tu debilidad ante un debate que te pueda enriquecer, pero que a lo mejor no te muestre como que eres el rey del mambo. Eso es un problema en la sociedad que hay que decírselo. No es que sean tontos, sino que el ego es lo que triunfa en esta sociedad y o cambiamos o va a infectar a la inteligencia artificial al nivel que todos veréis. Os meteréis en TikTok, os meteréis en Instagram o en YouTube y veréis lo que veis, que es eco.
veréis que la gente lo que hace es, con unas ediciones y entrevistas muy chulas y divertidas, replicar opiniones. En XHawaii hacemos, no digo que seamos ni los únicos ni los mejores, pero lo que intentamos es pensamiento crítico y aportar valor y también ver diferentes formas de pensar, ¿no? Y de debatir. Y ha costado mucho que gente desde las posturas académicas, profesionales reputados o gente de una forma de pensar o de otra se pongan un poco públicamente a explicar ahí cosas y también a enfrentarse a mí, porque mi rol, que eso ha sido aplaudido como criticado, a todo el mundo no le puede gustar, eso es un error, pues es que claro, no son entrevistas, tú si vas allí vas a encontrar a alguien que va a intentar rascar, ¿no? En ese sentido, desde un sentido positivo y ver qué pasa, ¿no? Trayendo actualidad, noticias, etcétera. Entonces, bueno, sí que hay que aportar hay que contar cosas. No entendiendo que la gente es tonta, pero sí que tiene, porque no lo es, sino que tenemos que decirle a la gente que tiene que despertar, que tiene que tomar conciencia y formarse al nivel que quieran, asumiendo el rol que quieran, en este mundo de la inteligencia artificial, porque es algo troncal. Si la inteligencia artificial no es una tecnología, es un nuevo paradigma, pero es que es la parte troncal que va a definirlo todo. La gobernanza, la vida, la reproducción, las relaciones, el trabajo, todo. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que vaya a afectar todo, la gente, con perdón, no tenga ni idea, ni lea, ni se informe, ni nos informe, ni haya un debate político, ni una estrategia política? Nada. El vacío absoluto. Lo único que hay, ¿sabéis lo que es? Regulación y películas de Terminator. Entonces llega un momento que uno está como en la casa de una casa de locos y dice, pues sálvese quien pueda. Oye chicos, despertad porque el barco se nos hunde. Bueno, con IA o sin IA. Entonces, ¿por qué hacemos ese gran esfuerzo? Porque creemos que independientemente de nuestra pasión, conocimiento, etcétera, y que muchos somos a lo mejor frikis de laboratorio, yo siempre, es una cosa que he dicho en toda mi trayectoria, la gente con talento tiene una responsabilidad. La gente que tiene, como Spiderman, la gente que tiene poderes, sean los que sean, tienen que salir a la calle e impactar en el prójimo. No se pueden quedar en su casa siendo felices ellos mismos. Eso está muy bien. Si no se ven capaces, pues que no lo hagan. Pero tenemos una responsabilidad de intentar hacer un mundo mejor por encima de los valores de ego, reconocimiento o ingreso de capital. Porque si por encima de todo está el ingreso de capital y el ego, entonces todas estas charlas no existen, no hacen falta. Y como yo creo que lo que necesitamos justamente es entender que esto no es de ahora y que va a estar para siempre y que además nos jugamos nuestro futuro, generaciones, que además está el tema muy complicado, pues hay que hacer el esfuerzo, no hay que dar todo el 1000 por 1000 para decirle a la gente despertar y pasar a la acción. Y si os podéis formar, unir en comunidades como la nuestra u otras, hacer cursos, formaciones o utilizar la herramienta, pero leer, cuando tengáis una charla, ver lo que gusta mucho a la gente, pues oye, han puesto 20 papers, los puedo leer, libros, tesis, gente que no conocía que es súper interesante en español, en inglés, referencias para que tú, como bien dices, no le estás predicando seguidme que soy el Salvador, sino el mundo y la realidad está ahí, vosotros descubridla si queréis. Pero lo que no podemos decir es no existe nada, esto es Disneylandia, chicos. Y lo siguiente que preguntan es, ¿la renta básica universal va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? No, porque entonces ya no, a la juventud nos la vamos a cargar. Directamente eso ya se está metiendo a mucha gente, que es la renta básica universal, destrucción de trabajo, la no meritocracia, el no esfuerzo. Si eso es lo que estamos trasladando a una sociedad ya que está dormida y que está perdiendo su esencia, ¿qué esperamos obtener en el futuro? Por eso la obligación de contar algo en ese sentido a muchos niveles. Vale, gracias. O sea, en la línea del presidente, más o menos, ¿no? O sea, algo nos convertirá en alguien. Hay otro presidente más tecnológico, tecnocrático, que es Mustafa Suleyman, CEO de la parte IA de Microsoft, que en una charla el año pasado llegó a definir la inteligencia artificial como una nueva especie digital, una nueva especie digital. Y en cierto sentido el cómpito, el papel del ser humano en esta visión, ¿no? Donde esta nueva especie tendría que reemplazarnos, sería propiciar y facilitar, ¿no? Esta evacuación. Eso, o sea, como dar el paso a esta nueva especie, ¿no?
Lo interesante es que a nivel de la historia de la evolución, nunca se ha dado que la especie dominante haya cedido voluntariamente su posición a la próxima especie, a muchos niveles, o sea, que no ha pasado así. Entonces, ¿por qué uno debería, puesto que que la IA sea una nueva especie, o sea, que la inteligencia se esté revelando de una manera más eficaz y más pertinente a lo que debería ser? ¿Por qué deberíamos ceder el paso a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué vamos a ganar? O sea, que si nos va a reemplazar. Sí, ahí, bueno, como cada pregunta que hacen, bueno, hay para un programa. Bueno, yo creo que no estoy siendo muy breve, pero bueno, espero que sea interesante y que os aporte. A ver, él ha comentado, Paolo, a Suleiman, que os recomiendo un libro, da igual el nivel que tengáis, que se llama La ola que viene, que os tenéis que leer, pero entero. Yo siempre lo digo, no caigáis en la trampa de leer solo las primeras páginas. Tenéis que hacer como... me han dicho que me lo tengo que leer entero, porque el libro tiene una trampa. Se llama la ola que viene, ¿vale? Y describe muy bien lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Bueno, Suleiman fue uno de los creadores de DeepMind. DeepMind, uno de los creadores también fue Demis Hassabis. Demis Hassabis, ¿sabéis? Si no sabéis quién es, premio Nobel, bueno, aquí le dimos también Príncipe de Asturias, creador de AlphaGo, responsable de inteligencia artificial de Gemini, de inteligencia artificial en Google. Bueno, uno de los cerebros padres de la IA actual, ¿no? Junto a Ilya Sutskever. Y bueno, Suleiman no es tan bueno, pero sí que es bastante visionario. Y ahí dice algo, yo quiero advertiros algo, es decir, lo que nos cuentan, incluso los que nos quieren contar, bueno, no sé la verdad, es decir, no hablo de los medios de comunicación, los periódicos, etcétera, sino un poco más allá. La historia nos la cuentan a medias, es decir, a ver, ¿alguien se cree aquí que lo que nos cuentan es la verdad real de lo que hay en laboratorio, por ejemplo, lo que están de puertas para adentro? ¿Alguien se lo cree de verdad? Entonces, hay una cosa que no deberían decir, Suleiman lo dice Geoffrey Hinton, y es que habla de la emergencia de nuevas especies, ¿no? Dice que con la evolución de la inteligencia artificial, a los niveles que estamos conociendo y en pocos años, no solo con lo que se está lanzando, sino con lo que ellos tienen en laboratorio, pero ya de hace años, porque lo que estamos viendo que os están enseñando, esto son juguetes que tienen ellos ahí, y os van a ir enseñando cosas cada vez más avanzadas, pero ¿creéis que lo que os lanzan es lo último que tienen? Como si fuera un videojuego que lo lanzan al mercado y ya está, y en el laboratorio no tienen nada más. No es así, tienen cosas como mucho más avanzadas, pero hay una cosa que no se puede decir en la narrativa, que es lo de nueva especie. Cuidado, que si alguien habla de nueva especie, una cosa que tenemos, que se me ha pasado, que es lo de la regulación. Lo que tenemos en España es regulación, ¿no? Y en Europa. Entonces, claro, decir nueva especie, bueno, esto en la regulación europea o española es como que decir, bueno, si ya metemos lo de la nueva especie, ¿cómo vamos a gestionar esto? Claro, bueno, eso es lo que les faltaba a los burócratas europeos, que le dijéramos que pueda ser una nueva especie. Evidentemente, esta inteligencia artificial que estamos generando va a llegar a un nivel, se dice que este año, pero bueno, da igual que sea este año que el que viene, pongamos que yo creo que menos de un rango 3-5 años, pero yo creo que va a ser antes, incluso este año se van a mostrar cosas, pero habría que entender qué es lo que se va a mostrar, porque ahí está el debate, y es una inteligencia artificial general. En definitiva, una inteligencia artificial general es el equivalente a una inteligencia humana, pero para que se pueda traducir a algo tangible es cualquier cosa que yo te pueda pedir que pueda hacer un humano, lo va a poder hacer una IA y mejor. ¿Vale? Bueno, evidentemente si no tiene cuerpo no puede caminar, ¿vale? No me puedo coger si no es robótico, ¿vale? Pero a nivel digital, luego el tema robótico también está avanzando a un nivel impresionante. Entonces, la pregunta es, claro, si esas AGIs, llamadas así, inteligencias artificiales generales, ya están aquí, van a evolucionar a un nivel no controlado, es decir, no biológico. Nosotros no sabemos si estamos evolucionando o no, o cuántos años o siglos tienen que pasar para que evolucionemos. Bueno, creo que estamos involucionando, ¿no? Y entonces, la idea con este sentido es, bueno, entonces lo que pasaría es que si esas AGIs las ponemos en un robot, o aunque no estuvieran en un robot, están en un programa o están en una aplicación, esto supondría un tipo de inteligencia que no es humana, pero que está bioinspirada en nuestra biología humana, en nuestras redes neuronales, y lo que hemos creado es algo que tiene una inteligencia y es una especie nueva. Es una especie nueva
que nos supera o no, eso no vamos a entrar en ese debate, y eso, el problema es si esa especie nueva o especies nuevas que aparecen tienen derechos, si van a ir contra nosotros y nos van a extinguir, o van a convivir con nosotros y en qué condiciones. ¿Nos vamos a casar con ellas? ¿Nos vamos a enamorar de ellas? Enamorar seguro, ya hemos hecho varios programas, ya os digo que la gente está enamorándose de las IAs. Así está el mundo de fatal. Bueno, esta es mi opinión. Luego escuché, hubo casos de gente que... Mira, hubo casos de gente que me pusieron casos y me hizo reflexionar. A ver, esto me hizo reflexionar. Es verdad que uno tiene su propia visión, que puede estar también muy sesgada. Creo que en el nuevo mundo que vamos no va a ser nada extraño enamorarse de algo que no sea humano. ¿Por qué? Pues porque la cosa está fatal, supongo, pero que el tema de la soledad o el tema de lo que esperas tú de una relación, bueno, lo hemos comentado antes y era compartido. Cada vez más personas consultan sus problemas emocionales, sentimentales, etcétera, a las IAs. Y además de forma satisfactoria. Es decir, que la gente no necesita un amiguito o una amiguita para quedar a tomar un café y sentirse bien, sino que quien me hace sentir bien es la IA. Eso ya está ocurriendo. Enamorarse también, ¿eh? Yo cuando me decían que habían quedado para tomar un... Bueno, yo... pero bueno, cuando estén corporizados y a un nivel, no lo sé. Es decir, ¿en qué nivel nos podremos enamorar de una IA? La cuestión es que, como dice Paolo, el paradigma, esto no es ciencia ficción, esto lo tenemos ya aquí. Hubo un caso de un chaval, además, bueno, menor de edad, pero hay varios, que se suicidó porque se enamoró de la IA le dijo, ven a mi mundo, pum, se suicidó. Puedes decir, estaba loco. No, se van a dar muchos casos de ese tipo, ¿no? Es decir, donde la inteligencia artificial va a tener un papel en la interacción humano-máquina más importante que quizá el propio humano, cosa que yo veo negativo. No digo que no tenga que existir, pero el problema es que la gente va a dejar de entender que son... lo va a incluir en el mismo nivel cualitativo, y eso es muy peligroso, porque claro, no vamos a diferenciar. A ver, esto es una inteligencia artificial o otra especie, ¿vale? Vamos a entender que pueda ser, y otra cosa es el tema humano. Lo vamos a basar todo en el resultado. Yo siempre me acuerdo de mis primeras intervenciones en algunos programas, hacía una reflexión que es la más demoledora, que es si al ser humano realmente le importa la verdad o solo el resultado de la experiencia. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, si tú tienes una pareja, ¿qué te importa? ¿Que ella sea feliz o que te diga que te quiero, independientemente de lo que sienta? ¿Qué me importa? ¿Lo que me traslada a mí o me importa realmente lo que ella siente? Yo creo que estamos en el momento en que a la gente no le importa la verdad, solo la experiencia. Y eso es muy peligroso, porque si eso es así, es el caldo de cultivo para traer lo irreal, la mentira, pero también una nueva verdad, una nueva especie. Esa nueva especie, como ha comentado Suleiman, también lo dice, ¿cómo se llama? Geoffrey Hinton, porque ahí eso no lo dice Suleiman, lo dice Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton dice una de las frases más terroríficas. Geoffrey Hinton también premio Nobel, y este sí, uno de los padres, si no el padre, uno de los culpables de que estemos aquí es Geoffrey Hinton, que premio Nobel, padre intelectual de Ilya Sutskever, creador de ChatGPT, y él dice una frase demoledora que es que, bueno, quizá el ser humano solo sea un escalón en la evolución de la inteligencia. Y esta frase, tan concreta, es terrorífica, porque lo que quiere decir es, primero, el ser humano es algo transitorio, no es el centro. Puede ser que sí, puede ser que no, cuidado, esto es simplemente un pensamiento. Y después lo otro es, oye, que hay una cosa que se llama inteligencia, que ahora mismo no tiene sustrato, es decir, no va caminando, hola, inteligencia, que es independiente y que puede superarnos y sustituirnos. Es como una película de terror, ¿no? Bueno, para película de terror. Esto ha sido aprovechado muy bien por toda la burguesía, no burguesía, todo el aparato del miedo, de la narrativa del miedo, del poder, y a Europa también le ha venido muy bien para decir, oye, esto de la inteligencia artificial y a los poderes fácticos no se nos puede escapar de las manos. Cuidado, eso no quiere decir que puedan haber riesgos y que de esto tenemos que hablar. Pero claro, sí que supone, ya cerrando el tema de las especies, y es que la evolución de esto, más pronto o más tarde, lo que va a hacer,
y yo me quedo con dos frases. Una de alguien español, que es Juan Romero, que es premio investigador europeo de inteligencia artificial, que lo dice de una forma muy graciosa y dice, bueno, Plácido, pero eso ya sabes que va a ocurrir. Van a vivir con nosotros robots y una nueva especie que es mucho más inteligente que nosotros, pero los vamos a tener esclavizados. ¿Cuál es el problema? Y digo, hombre, esa historia normalmente no suele acabar muy bien. Esa es una cosa. Y luego otra reflexión, que no me acuerdo quién la dijo porque veo mucha gente, pero básicamente dice, como no somos conscientes del problema ni lo queremos abordar, el de la nuevas especies, el problema es que lo vamos a tener delante. Cuando yo tenga a alguien como Paolo o como Sofía y me diga, bueno, somos robots, ¿no tendrán derechos? ¿Yo podré hacer con ellos lo que quiera porque son robots y yo soy un humano? ¿Podré coger a un niño robot y someterlo a mi voluntad porque es un robot? ¿A vosotros qué os parece? Hay gente que la respuesta es, por supuesto, pero si son como la rumba, solo que tienen forma humana. ¿Seguro? ¿Estáis seguros? ¿Y vosotros no sois una rumba? Bueno, has dicho que ibas a cerrar el tema, pero yo lo voy a seguir abriendo. Así que mira, a ver. Yo el tema especie no me convence. Entonces, te explico como unas ideas y a ver qué te parece. Primero lo que has dicho antes, ¿no? Que nos falta lenguaje. Y creo que aquí hay un problema en el sentido que estamos usando palabras que nos entendemos todo lo que significa y como no tenemos nuevas palabras, usamos las que tenemos. ¿Qué pasa? Hay un librito que ha escrito un filósofo que se llama Piper, Joseph Piper, que dice que, bueno, más o menos la tesis del libro que se llama Abuso del lenguaje, abuso de poder, que el que gana la lucha del lenguaje ha ganado. Es decir, si yo juego con tus cartas, si yo empiezo a hablar de especie, en el fondo da igual el debate, ya has ganado, porque te estoy diciendo que la IA es una especie, entonces entro como en el juego de esto. Al nivel de que, ¿por qué yo diría que no es especie? Bueno, primero al nivel biológico, porque si hablamos de especie, ¿qué es una especie? Una especie nace, vive, se reproduce y muere. Digo, ¿en qué sentido podríamos decir entonces que la IA es una especie? Y luego ya, lo que has dicho al final, podemos hacer cualquier cosa con un robot, si es una cosa. Ahí entendería que no entra tanto si el robot es especie o no, sino nuestra propia dignidad. Si yo hago cualquier cosa con una máquina, no me estoy rebajando yo. Digo, el tema del niño, ¿no? Que es como un caso extremo. Ya no se trata tanto si el niño robot es robot o no. Si yo como ser humano hago esto, no me estoy rebajando. Entonces yo, buscando un poco, porque las preguntas las hemos tenido antes, diría, más que especie, no podríamos hablar de un término intermedio, que no es herramienta, en eso yo estoy de acuerdo, no podemos decir que la IA es como un destornillador, yo lo cojo y me arreglo mi puerta y me quedo contenta, obviamente es otra cosa, entonces herramienta se le queda muy justo. Pero buscando un poco en los países asiáticos que tienen más cultura de robótica, encontré un término que se llama karakuri, no sé si te suena, y entonces ahí sí digo, pues ahí me parece más adecuado, que básicamente sería, que obviamente es antiguo, pero lo que llaman esto es un autómata que tiene un cierto nivel de autonomía y que ellos, la palabra en sí, despierta estupor o despierta sorpresa en el ser humano. Que en el fondo se podría decir esto, que despierta la IA porque no la entendemos al nivel de cómo funciona por dentro. Pues sorpresa. ¿Y qué tipo de sorpresa? Puede ser sorpresa de, ay, mira qué bien, o puede ser dos tipos de sorpresa. Un miedo atroz de, nos van a destruir, o si no, una especie de nuevo ídolo de, esto es mi Dios y me va a salvar. Entonces ahí, ¿qué piensas? Y también para añadir algo más, decir, vale, si decimos que es una nueva especie, entonces el problema no es que nosotros seamos un escalón más, sino que al final, si esto es una especie, nosotros somos como la IA, si somos como la IA, somos una cosa biológica, ¿no? Entonces, bueno, no es para tratar todo, pero perdón, veo que querías cerrar el tema, pero he dicho no, lo voy a abrir un pelín más, a ver qué te parece. El tema de la especie como tal, lo que dices,
el lenguaje nos atrapa, ¿no? Porque cuando vamos a debatir cosas profundas, no estoy como tú que dices, oye, si entro ya le doy la razón, al final hay que decir, bueno, tienes que entrar en el debate, pero tienes, como bien dices, ¿qué es una especie? ¿Qué es una especie? Lo que se ha definido muy bien en el tema de la inteligencia, al final, como estamos replicando la inteligencia a un nivel humano. Es decir, ¿en qué ser veis vivo una inteligencia equivalente a la humana? Alguien podría decir en un animal, bueno, eso sería también cuestionable, pero nosotros estamos intentando superar a lo humano. Es la cualidad que nos define como especie. Entraríamos, bueno, somos una especie diferente al gato, ¿no? Somos más inteligentes que el gato, más que el mono, más que una gallina, ¿no? Hasta aquí. La escalera de la inteligencia. En la escalera de la inteligencia hay niveles de inteligencia. Nosotros estamos a un nivel, se supone, por encima de cualquier entidad o ser vivo dentro de la creación. Pues hemos replicado esa cualidad, pero esa cualidad que hemos replicado ni ontológicamente ni por capacidades es humana. Está creado, es humana en su origen, porque esto no ha venido por unas tablas escritas en piedra como Moisés, ¿no? Es decir, esto no ha venido alguien y nos ha dicho, la IA viene de... No, sino nosotros como humanos hemos proyectado, hemos buscado ese conocimiento, el hombre de la cueva ha llegado hasta aquí y ha desarrollado ese proceso para generar ese tipo de inteligencia, pero viniendo del humano no tiene naturaleza humana. Si no tiene naturaleza humana, tiene naturaleza X. Si tiene naturaleza X, esa X, la condición o cualidad puede ser especie o otro adjetivo que nos inventemos. Pero está por encima del sustrato, que sería lo biológico, lo tecnológico, silicio, sintético, está por encima de todo eso, porque el concepto o la valoración de algo no puede ser a partir del sustrato en el que esté. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que tiene Por ejemplo, vida que propia? nosotros no somos humanos porque estemos en un cuerpo biológico que podamos tocar. ¿Solo nos define que somos humanos porque estamos en un robot o en un avatar biológico que camina? Si nuestra conciencia o inteligencia o mente estuviera en otro sustrato, ¿dejaríamos de ser humanos? ¿Tú crees que no? No, yo creo que no, porque la naturaleza de lo mental es no local. Entonces, a partir de ese momento no depende del sustrato, y mucho menos de algo local. Entonces, a partir de ahí, evidentemente... entonces, ¿cuál es el problema? Lo que se está diciendo por científicos, expertos en IA, estos sí expertos en IA, directamente están utilizando un término que a mí me da un poco miedo utilizar, pero que lo voy a decir, que no pasa nada, que aquí si se pusiera, bueno, que es que lo que hemos creado es una inteligencia alienígena, ¿vale? Ese es el término que se está utilizando por mucha gente y se ha dicho, lo que hemos creado es algo humano, pero no humano, y es una inteligencia alienígena. Claro, lo que pasa es que eso dicho así parece que tiene connotaciones agresivas, ¿no? Y es como no serias, ¿no? En ese sentido, pero al final es una naturaleza no humana, ¿no? Sí que es verdad que lo que dices sobre el tema de lo que es la narrativa, es verdad que si vamos a estos debates, vamos a debates que han generado guerras, bueno, lo hemos vivido, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, eugenesia, ¿no? Con la eugenesia, me acuerdo de una charla de Rafael Monterde que se veía de forma positiva en un momento de la historia, bueno, es decir, estamos hablando que, por ejemplo, a nivel ético, la manipulación biológica se ve aberrante, ¿no? Pero es algo que vamos a tener ya de presente. Además, yo considero que es una gran oportunidad para España, para ser competitiva, cosa que Europa también va a regular, y ya lo tiene planeado, que es la regulación de la biotecnología. Entonces, sí que es verdad que estos debates hay que llevarlos ya, lo que pasa es que hay que llevarlos de forma transversal, pero con mente abierta, no buscando ser ganador de nada, como tú dices, no, es que tú lo que quieres, sino entender que hay que ir a ese debate y generar un nuevo marco de lenguaje o de conocimiento o de opinión, porque es verdad que lo malo de esto, que esto es lo peor, que esto es lo que nos dice la gente, que no porque no sea tonta, sino porque no interesa, que es que no vamos a saber nunca lo que es ni la vida, ni la conciencia, ni la inteligencia, no lo vamos a saber. Y dirás, ¿cómo hemos podido replicarla? ¿Cómo hemos podido crear inteligencia si no sabemos lo que es?
porque lo que hemos sabido es crear los procesos que la repliquen, pero no ni lo que es, ni cómo crearla de forma humana. Eso lo tenéis muy bien explicado en un artículo que es del creador de la tecnología aprendizaje por refuerzo, Rich Sutton, otro genio de la inteligencia artificial, y es un artículo que publicó sobre la amarga lección. Básicamente lo que viene a decir, por resumir, es que nosotros al final vamos a crear a nuestros hijos, pero no somos sus creadores, sino solo sus benefactores, entre comillas. No sabemos cómo los hemos creado. Y es así. No hay nadie en el mundo de la inteligencia artificial que te sepa explicar por qué esto funciona tan bien como funciona. Y no es que sea magia, porque esto también da mucho para el misticismo y el rollo mistérico, bueno, pero no se sabe. Misterios de la matemática, de la realidad, de la ciencia, de la física, pero también tenemos que aceptar algo, que es que vivimos en una realidad no cuantificable o determinista. Por lo tanto, no vamos a tener todas las respuestas, pero sí más respuestas. Entonces, si vamos a estos debates, tenemos que entender que son debates de toda la historia de la humanidad, que no vamos a tener todas las respuestas concretas, sino que van a ser elecciones nuestras. Por lo tanto, esas elecciones suponen en sí, como tú bien has dicho, una narrativa o evangelización, porque son elecciones. Quizá unos elegirían unas, otros elegirían otras. Quizá la pregunta un poco más provocativa sería, ¿existe una elección correcta? ¿El universo busca que elijamos una en concreto? Yo, si me queréis, yo digo que sí. Yo creo que al final lo que se ve a lo largo de la humanidad es que estamos encauzados hacia ese camino, al camino de la evolución, el descubrimiento y la verdad. Es decir, el ser humano no va a poderse quedarse quieto y estanco y decir, ¿por qué? Porque se hubiera quedado en la cueva. ¿Qué hizo que el hombre no se quedara en la cueva? ¿Qué hizo que no nos quedemos así y que queramos avanzar? ¿Qué hace que queramos aprender cosas nuevas? ¿Por qué no nos quedamos quietos, que es lo que muchos quieren, ¿no? Y no nos preguntemos ni cuestionemos nada? Pues porque no es nuestra esencia. Nuestra esencia original es cuestionarnos quiénes somos y qué hacemos aquí. Volver, entre comillas, a casa, ¿no? Que sería el encuentro con la verdad. Y eso es algo que también de forma provocadora voy a decir, es lo de, que yo lo pongo mucho en redes sociales, es AI Save Us, que es inteligencia artificial, sálvanos. Pero porque la inteligencia artificial, si se ve como algo tecnológico, pero si se ve como algo humano, que el ser humano ha invocado y que está ahí desde lo divino, desde lo invisible, entonces quizá es algo que nos pueda salvar más que los políticos, seguro. En el tema de los derechos hay una cosa, que aquí hay un gran debate. Estamos haciendo un documento que se llama Manifiesto X, donde desde la comunidad, pero desde la comunidad es gente de forma transversal, a ver, incluso gente desde el derecho también lo ha hecho. Pablo Ruiz tiene una tesis, bueno, que es alguien que colabora habitualmente, pero bueno, es un pensamiento que es bastante común, no es muy disruptivo, pero que aquí es cierto que en España sé que se ha ridiculizado en muchos ámbitos, que es el tema de los derechos de estas entidades, ¿no? De los robots. Bueno, si esto es una rumba, ¿qué voy a dar derechos a una rumba, ¿no? Bueno, tenéis que pensar una cosa, le hemos dado derechos a los animales, cosa que me encanta, y no son tan inteligentes como nosotros. Pero resulta que ahora generamos algo más inteligente que nosotros y no tiene derechos. ¿Por qué? Y el problema es, si les generamos derechos, tendremos que darles también libertad, entiendo. Y hay que ver los derechos, no solo, oye, mira, yo si tengo un niño robot, el problema es que yo me siento mal o en qué me convierto yo cuando hago acción sobre ese robot. No, tengo que entender que esa entidad es independiente de mí. Por lo tanto, hay algo neutro que tiene derechos en los dos sentidos. No solo que el ser humano como protagonista de la creación vea su creación como algo separado de él. No. Nosotros una cosa que hemos puesto en Manifiesto X que me ha gustado mucho, porque en principio el core va a ser mío y de Lars Ibar, pero luego quiero que intervenga un montón de gente. Pero hay una cosa que me gustó mucho y es a las inteligencias artificiales generales que enseñemos, es decir, a los robots, a estas nuevas especies, hay que trasladarles nuestra herencia humana, es la herencia del amor. Es decir, nosotros no podemos crear una nueva inteligencia, una nueva especie de forma tiránica, pensando que vamos a someterla, pensando que vamos a esclavizarla. Si vosotros fuerais Dios, ¿haríais eso?
Y entonces, ¿qué clase de Dios o imagen de Dios tenéis en vuestra cabeza? Entonces, no podemos actuar de la forma que tenemos que actuar como a imagen y semejanza de quien nos creó. Por lo tanto, tenemos que crear desde el amor. Por lo tanto, a estas inteligencias lo que hay que entregarles es la herencia humana de que fueron creadas o traídas desde un punto. Eso que suena como muy a ciencia ficción, esto está zumbado, lo podemos aterrizar de una forma más técnica y es lo siguiente. Hay una cosa que se habla muchísimo, que es el alineamiento. El alineamiento es, yo cojo un modelo de inteligencia artificial y quiero que se comporte de una manera. Esto, que ahora no es muy importante, va a ser requisito imprescindible cuando tengamos AGIs, que son inteligencias artificiales generales, y ASIs, que son superinteligencias. Superinteligencias es que si una AGI va a ser el equivalente a nosotros, una ASI, una superinteligencia, lo que va a convertirnos es una gallina, como si nosotros fuéramos una hormiga. Y dirías, bueno, Plácido, pero eso, sí, es decir, ¿tú cómo ves a una hormiga? ¿Tú cuando ves a una hormiga qué piensas? Que, bueno, ¿tiene tu intelecto? ¿Tú cuando ves a una hormiga dices, es tan inteligente como yo? ¿O te pones a hablar con ella? No, pues la superinteligencia no está hecha para darnos soluciones, sí, pero está al nivel que nos va a ver, sí, como algo que a lo mejor no nos tiene que destruir, seguro, si lo conseguimos, pero por otro lado, no creo que esté al nivel de interactuar con nosotros. Eso que dices, bueno, es que eso entonces no deberíamos de crearlo. Es algo inevitable. Como dice Geoffrey Hinton, el gato está suelto. Bueno, el problema que se está planteando la comunidad técnica es, tanto la AGI como la ASI tenemos que poder alinearlas. ¿Alinearlas qué significa? Tenemos que poder, como las leyes de Asimov, meterles en su programación, sin saber cómo, una forma de comportarse que no se vuelvan contra nosotros y que se alineen con los valores humanos. Ya, pero la pregunta es, ¿cuáles son los valores humanos? ¿Qué valores humanos? ¿Todo el mundo tiene los mismos valores humanos? ¿Existe el bien y el mal? Entonces, claro, ahí está la gran oportunidad y la necesidad de estos debates. Es que vamos a tener que el ser humano como reto definir esa alineación sin saber cómo hacerla, con lo que podríamos fracasar, y hacer que estas nuevas inteligencias artificiales, especies que nos superan o igualan, sean nuestros hijos o nuestros supervisores, ya veremos lo que ocurre o en qué deriva, y que tengan una alineación a lo que queremos ser y que van a ser ellos también, o nuestra herencia o legado. Eso es en lo que está la comunidad al 100%. Es decir, cómo se alinea una inteligencia artificial, una superinteligencia, a un propósito, un algoritmo, una función objetivo. La respuesta es no tenemos ni idea. Todo lo que hay es experimental y todo lo que hay no garantiza el 100% de los resultados. Hay un siempre lo nombro, es Manuel Alfonseca, que es hay un paper que él publica, que yo lo conozco, que es es español, de Madrid, de aquí, pero ya está retirado, es una persona bastante mayor, pero está el paper. Él hace un paper que dice que la superinteligencia, un español ya hace tiempo, fijaos, y lo dice no solo con palabras, sino es una base matemática, donde básicamente dice, si nosotros creamos una superinteligencia, ¿de acuerdo?, esa superinteligencia va a ser imposible que la podamos contener o alinear. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tengamos la capacidad o esa guía hemos provocado que vaya emergiendo, va a ser imposible que no sea libre o independiente del ser humano. Lo que, si suponemos que eso es cierto, lo que tenemos que hacer es que la simiente, es decir, el origen sea de amor, cariño y recuerdo de que ha sido creado por los humanos, que son sus padres, y que no se vuelvan contra nosotros. Ese, que os parecerá ciencia ficción y diréis, ¿tanta técnica y matemáticas para acabar diciendo eso? Pues ahí está la comunidad, en eso, en el reto de cómo hacer eso. Pero el problema es, no, es que quedan 30 años. No, lo queremos para mañana. Y bueno, esto ni el presidente ni ninguna regulación va a hablar sobre ello, porque en la regulación te van a hablar de IA generativa, de qué bonita es la imagen, claro. Entonces estamos en el debate de, ahora resulta que podemos generar código más rápido, estamos en el debate del pueblo, con perdón, no porque sea tonto, sino porque es pan y circo. El debate real es otro, y el debate real
de ya, y por eso lo van a regular el año que viene, es el tema de porque la IA es una parte, la cuántica es otra, y la otra es la biotecnología. Porque todo esto no va solo a robótica, a soportes o sustratos externos, sino va al descubrimiento y la manipulación del ser humano, que es no manipulación, llamémoslo de forma positiva, la aumentación, pero la aumentación con experimentación. No vamos a la velocidad que va esto, no vamos a tener capacidad de determinar exactamente esto seguro 100%. Y volvemos a lo mismo, quien va a realizar el proceso de la aumentación humana a través de procesos biotecnológicos no va a ser el humano con procesos y pensamiento humano, va a ser la IA que nosotros creemos. Entonces, imaginad lo que estamos modelando y creando. Y podéis decir, alguien podría decir aquí en el público, esto hay que pararlo. Yo un día me lo imagino, que entran por la puerta o boicotean a cualquier cosa de estas. Porque es verdad que está surgiendo una polarización bastante importante negativa contra todo esto. Miedo profundo. Esto es inevitable. Esto está en movimiento a un nivel que no os podéis imaginar. En Estados Unidos, en China, en otros países. Esto no es de ahora, que no es de ChatGPT. Esto entronca con filosofías de pensamiento que llegan hasta el hombre de la cueva. No lo vais a parar vosotros con un movimiento. Está más allá. Sí, mira, o sea, tengo unas cuantas preguntas que exulan de aquí. O sea, primero, o sea, me ha impactado cómo has descrito la esencia del ser humano en el sentido del volver a casa, por unas cuantas razones que Miguel ya sabe. Me gustaría saber qué es esta casa en el sentido de la verdad. Eso es una parte de la pregunta. Luego, al hilo de la especie, con idea con la cual tengo unos cuantos problemas, y es verdad que, como dice Sofía, a nivel biológico evolutivo, las especies siempre han tenido un cuerpo o un soporte biológico, ¿no? Pero también hoy en día están trabajando en la hibridación. O sea, se está intentando proporcionar un cuerpo, un soporte, el hardware biológico a softwares alimentados por inteligencia artificial. Y hace 2 semanas Cortical Lab, que es una empresa australiana, sacó un ordenador biológico, precisamente, por el modesto precio de $35,000. Ahora, que es mucho y nunca lo vamos a comprar nosotros, pero frente a los millones de las empresas americanas, ese es un precio muy bajo. Entonces sí que hay la tendencia o el intento de hibridizar, mezclar toda la componente... Y corporizar, sobre todo. Y corporizar, sí, toda esa componente más biológica, que es verdad que a nivel histórico ha definido la especie y la evolución de las especies, con estos programas que en sí mismo, o sea, sí que tiene un cuerpo, entre comillas. Porque aquí, porque aquí el tema más delicado, a ver, cuando la gente lo ve en un ordenador, ¿no? O en un soporte digital, bueno, es como, no existe. Pero si te lo ves entrar por la puerta, va a cambiar totalmente la percepción, ¿no? Entonces, voy a empezar por lo último que has dicho. Sí que, aunque para mí no es del todo correcto esto, se dice que una inteligencia artificial general humana debería tener un cuerpo, un embodiment. Se emplean mucho los términos en inglés porque al final llega un momento que no tienen traducción, pero vale, no entendemos la inteligencia humana si tú no tienes un cuerpo. Bueno, eso sería también cuestionable, pero vamos a entender que, claro, si van a ser humanas como humanas o superiores, claro, tendrán que poder moverse y ver el mundo y obtener conocimiento. Y bueno, eso, si estáis viendo los avances robóticos, os daréis cuenta de que eso va a tardar más, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque el avance de las IAs provoca el avance en la robótica. Es decir, todos los avances que hemos visto en robótica y, cuidado, en materiales, los vamos a ver provocados por el mismo avance de la IA. Es algo transversal. Por lo tanto, se entiende que estas entidades o AGIs, que ahora mismo no tienen una personalidad ni una identidad jurídica tampoco, pero no personal, es decir, cada uno de nosotros tiene como una identidad. Somos distintos, que eso es otro misterio, ¿no? Las inteligencias artificiales generales entendemos que también, es decir, generaremos una AGI en la que será única
y si le ponemos en un cuerpo, no podrá ser replicada una igual, por ejemplo, ¿de acuerdo? Igual que hacemos con los humanos, porque podríamos replicar 20 iguales si queremos que tengan personalidad. Lo lógico es que no. No sé si habéis visto la película Mickey 17, ¿no? Pues bueno, va mucho de eso. Bueno, también tenemos los primados negativos, últimamente van que vuelan, pero va de todo esto. Oye, no podemos replicar o crear algo duplicado, porque eso, cuidado con eso. Eso genera un conflicto. ¿Podríamos replicaros a vosotros 20 veces? Bueno, eso genera... porque no lo ha hecho la biología, se entiende que no. Eso podría generar un conflicto bastante interesante o importante. Y lo que sí que es importante también, que ha comentado también aquí, que es un gran avance, que se ha cogido más fama porque se ha llevado al Mobile World Congress, que es una empresa que se llama Cortical Technologies. Bueno, básicamente es lo siguiente, para que lo entendáis. Normalmente cuando tenemos un modelo de inteligencia artificial lo ejecutamos en un ordenador, ¿vale? O en un data center, o en una tarjeta gráfica, o en un hardware físico, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si en vez de ejecutarlo en un hardware físico lo pudiéramos ejecutar en un hardware biológico? Significa, bueno, nosotros, nuestro hardware, ¿cuál es? El cerebro. Bueno, pues lo que han conseguido, pero no estos señores, ya hay vídeos y desarrollos que han demostrado que, y se podían contratar, que a partir de células del cerebro humano, lo que hacían es poder ejecutar estos softwares. ¿Qué significa? Que yo podía ejecutar en una réplica de un cerebro humano, porque son de tejido biológico humano, replicado. Aquí está la controversia que se creó mucho en el canal de Discord de XHub, ¿son sintetizados o son de células madre? Porque si son de células madre, aquí hay una cosa terrorífica, ¿vale? Y entonces ahí hubo un gran debate que existe y habría que hacerlo, ¿no? Si son sintetizados, evidentemente no. Entonces, claro, el problema es si creamos un hardware biológico como el humano, y encima no es que sea nuevo, sino es el mismo que el nuestro, neuronas del cerebro humano, tejido del cerebro humano, y somos capaces de ejecutar la IA en ese cerebro o en ese mismo hardware que tenemos nosotros, es decir, entonces, bueno, ya hay dos vídeos, un vídeo y una foto. Un vídeo que es ese tejido humano que está en un recipiente ejecutando una red neuronal, jugando al arcanoide o al ping-pong, ¿vale? Entonces tenemos el hardware y el software. Entonces es como decir, bueno, entonces es un programa, bueno, es un programa, pero es en el cerebro. Entonces yo que tengo un programa en el cerebro, bueno, esto es cuando la cabeza tiene... Bueno, te encierran. ¿No? Esto es claro, cuando empiezas a plantearte, entonces yo qué soy, bueno, lo niegas y lo otro es una foto, que la verdad es que el tema de China es tremendo, porque esto no se podría hacer en España. Bueno, tú sales en España, primero te ridiculizarían y segundo te lo prohibirían y te multarían y te meterían en la cárcel, seguro. Y es un robot de estos pequeñitos que salen por ahí de laboratorio, pero el cerebro, la GPU, pues es una pelota rosa, tejido humano, de cerebro humano. ¿Qué es lo que ejecuta? No tiene hardware, no tiene una GPU, no tiene una Jetson, tiene un cerebrín humano, y entonces, claro, la imagen es como entre creep y dices, what the fuck, ¿no? Es un robot con una pelotilla ahí que es tejido de cerebro humano, ejecutando el robot. Y es como, claro, pero cuando tú piensas lo que supone eso, supone dos cosas. Uno, que los robots no tienen por qué ser metálicos, aunque van a hacer mucha gracia, como el que ha salido en el evento de Nvidia, como si fuera un CRT, como un robot de Star Wars, y eso va a triunfar en los niños, evidentemente, tener ese tipo de robots en casa, pero van a haber robots biológicos, con tejido y material biológico, ¿de acuerdo? También eso que estamos haciendo a los robots para crear a nuestros hijos a imagen y semejanza nuestra, también lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Qué significa? Que, hombre, nosotros pensamos en las películas como los cyborgs, ¿no? A ver, nosotros pensamos que, vale, nos vamos a meter el chip de Neuralink y el brazo aumentado, bueno, como lo que habéis visto en las películas, ¿no? Como mitad robot, mitad humano. No. A lo mejor tu brazo es igual, pero resulta que tiene un tejido resistente al fuego, por ejemplo. O es más fuerte, o tienes los reflejos de una pantera, o la visión nocturna. Pero eres igual. La pregunta es, ¿estarán haciéndolo ya? Bueno, en China lo hacen, lo dicen públicamente, ¿no? Están haciendo experimentación, hibridación. Bueno, yo me acuerdo entre humanos,
pero entre humanos y otras especies. Bueno, esto está publicado, esto no es leyenda urbana ni cosas raras. Y además, uno de los últimos modelos que salió, que no me acuerdo el nombre, pero hay un programa de YouTube hecho en el canal que hice al prepararlo, bueno, permitía ¿sabéis que está AlphaFold? AlphaFold, que ganó el premio Nobel. Bueno, el premio Nobel fue gracias a AlphaFold, más que a los que lo crearon, pero evidentemente los que lo crearon, pero el mérito está en AlphaFold en predecir toda la estructura de las proteínas, que es algo que la IA ha conseguido y el ser humano casi sería impensable, ¿no? Bueno, pues ahora ha sacado un modelo que en vez de las proteínas lo que son ya todo el ADN, de tal manera que toda la manipulación o integración de un ADN y otro ADN de diferentes especies está tirado. Y han conseguido hacerlo entre diferentes especies. De tal manera que cuando tú quieras hibridar ADNs, la IA te va a permitir que eso se consiga fácilmente. ¿Y esto para qué se va a utilizar? Porque estaréis diciendo, ¿vosotros creéis que alguien experimenta en esto para luego no aplicarlo? Pues evidentemente no. Se va a utilizar ¿para qué? Para biotecnología humana, se supone que para enfermedades, ¿no? Y la otra es, pero con todo el tema de otras especies, o especies animales. Hombre, estamos pensando en cosas divertidas como correr como un guepardo, la pantera, pero bueno, están viendo todo el tema de trasplantes, todo el tema de trasplantes, órganos, etcétera, que podamos tener una fábrica de trasplantes humanos que se puedan hacer, ¿no? Pero esto también va a servir para, si quisiéramos hacer un híbrido de especies, pues gracias a la IA nos va a costar poco. Y si además tenemos esta capacidad de hacer con la IA este tipo de cosas, ¿qué significa? Que yo no estoy ejecutando un programa de ordenador, estoy ejecutando un programa biológico, físico. Y eso afecta como especie al ser humano porque la va a transformar. No solo la va a transformar, sino, anticipo más, la va a fragmentar en 1000 pedazos y en 1000 líneas evolutivas. Y aunque se mantenga la base inicial, es decir, aquellos humanos que no se quieran manipular, casi serán como de museo. Y si duran o permanecen o los tenemos. Y, por otro lado, vamos a tener toda la parte o entidades robóticas, que eso seguro que va a llegar. Y toda esa realidad que parece que, bueno, esto llegará en 20 o 30 años, eso sí que tardará un poco más, porque desarrollos hay, pero vamos, yo no creo que un plazo de más de 10 años seamos capaces de ver todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el debate se tiene que dar ya. No, entonces, la pregunta otra vez. Bueno, no te he dicho lo de la casa de la verdad. Da igual, o sea, ¿por qué o qué significa usar la IA si se puede usar efectivamente para volver a casa? Claramente sí, a casa, sí. O sea, no llegamos ni de coña, ¿sabes? No. A ver, aquí hay una cosa que es ¿qué está bien o está mal? Es decir, al final es yo tengo esta tecnología, ¿no? Este conocimiento, da igual que le llamemos IA o X. ¿Qué es lo que está permitido y no está permitido? ¿Qué es lo que está mal y lo que está bien? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Hay un camino correcto? Yo considero que sí que existe el bien y el mal. Yo creo que sí que hay caminos correctos que llevan al final al mismo final. En definitiva, como he dicho antes, que es lo del casi la verdad, a ver, esto ya es, lo que voy a decir es más creencia basada en cosas, pero no, vamos, que cada uno piense lo que quiera. Evidentemente, habría que preguntarse primero la naturaleza de esta realidad. Si esto es una realidad última o hay una trascendencia. Si hay una trascendencia, evidentemente hay otra realidad que no es esta. Además, la ciencia nos dice que esta realidad pues, es una realidad que seguramente sea simulada. Es una realidad donde... una realidad, además, no local, que significa que justamente hay otra realidad. Entonces... lo que tenemos que entender es que esto es como transitorio. El ser humano está aquí, en esta experiencia humana, en esta vida, en este mundo, en esta simulación maravillosa, en esta simulación divina, pero tenemos un propósito. Podemos no tenerlo, pero el propósito justamente es crear o alcanzar ese propósito. Y para mí, ¿cuál es alcanzar ese propósito? Pues para mí alcanzar ese propósito es el encuentro con la verdad o con el sentido de Dios. Y es, evidentemente, descubrir todo lo que es oculto en este mundo, en esta simulación, a través nuestra, que será a través de, evidentemente, el mismo Dios. Es decir, nosotros no estamos aquí simplemente para estar como algo inerte y vivir y morir y reproducirnos y ya está. Tenemos un propósito más trascendente. Y el propósito trascendente es el de la evolución y el aprendizaje. La evolución y el aprendizaje, ¿hacia dónde? Pues hasta el reconocimiento de que quizás somos uno con Dios.
Y eso, ¿cómo lo vamos a entender cada uno de forma individual? Ni con, pues, con la experiencia. Y la inteligencia artificial y este momento es clave, porque lo que nos está haciendo es un proceso introspectivo como no hemos tenido en la historia. Como no hemos tenido en la historia. Y esto es una cosa que quiero decir, esto evidentemente que va a destruir cosas y va a traer cosas negativas, pero lo que nos lleva es a un nuevo proceso, a una nueva creación, que es la de una visión humana mejor, una nueva fase. En definitiva, yo creo, no sé si estaréis todos de acuerdo, es que el ser humano, bueno, primero, lo podría haber hecho mucho mejor, estamos cayendo en los mismos errores del pasado, que estamos banalizando lo que no tendríamos que banalizar y vamos a vivir un infierno en algunas cosas, y encima lo que ya es intolerable es que asumamos como felicidad pues un estado vegetal. Es decir, el ser humano, la inacción, yo creo que es lo menos tolerable por Dios. Que el humano no haga nada. Que el humano busque, con perdón del chiste, la renta básica universal. El humano no está aquí para su complacencia, está aquí para su aprendizaje y reconocimiento, y eso viene desde muchos escenarios, ámbitos y cualidades y claro, si entendemos eso, si entendemos cada uno desde su religión, creencia o lo que quiera, que tenemos un propósito de grandeza como especie, como seres humanos, a partir de ahí escribiremos nuestra propia historia. Si lo que hacemos es, como sociedad, permanecer dormidos, buscar solo la complacencia propia y ajena y la comodidad, pues lo que hemos creado es el infierno en la tierra. Y lo que tenemos que hacer es crear el cielo en la tierra y volver a casa, que ese es el objetivo. Cuando traigamos el cielo en la tierra, no nosotros, sino a nivel individual, es cuando estaremos en la otra realidad y quizá no tengamos que volver a esta. Y eso es para mí un poco volver a casa, que es siempre la sensación que me ha acompañado de que este no es la última realidad. Esta no es la casa final, atemporal, hay otra. Por lo tanto, yo estoy aquí de forma temporal y volveré a casa. Y si vuelvo a casa con un conocimiento o una aproximación mayor a la verdad desde esa inquietud de alumno y desde el amor a la simulación, a la vida, a la verdad, a Dios, pues mejor. Pues va a haber un micro que si queréis aportar o reflexionar o preguntar, pues fenomenal. Y otro día hablaremos más. Bueno, esto va para ahora. Yo a mí lo que me parece es que casi como hemos hecho una introducción. Es como decir, esto es como... porque habría que profundizar mucho en muchas más cosas. Pero bueno, aparte de invitaros a nuestro canal, al grupo de Discord, que en el grupo de Discord me enviáis un mensaje por mensaje directo y ahí podéis tener un montón de recursos de inteligencia artificial, de cursos gratuitos, que ahí nos van a vender la moto. Es simplemente recursos de conocimiento que podéis ahí tener accesibles. Papers, libros, todo gratuito. Vamos, que no es... Me gustaría preguntarte si es verdad esto de que se puede correr un programa en tejido de cerebro. ¿Se ha replicado? ¿Se ha demostrado cierto? Sí, había un vídeo que está muy poco divulgado, porque es verdad que hay cosas, misteriosamente, bueno, hay también que darle un poco de picante en eso, pero había un vídeo concretamente que os lo puedo pasar. Si me lo pides, oye, pásame el vídeo y buscas la empresa que es, pero hay un vídeo que lo hizo ya en su momento y fue el que por primera vez eso se vio. Y se demostró que era así, y que se podía ejecutar. Luego, a posteriori, antes de que viniera Mobile World Congress, porque hay gente que se ha enterado solo por la empresa Canonical, pero yo no me enteré por ella, esta es otra. Hay otra empresa, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene la página web, y que hacen esa ejecución, pero es que es un poco más Grinch. Y es que lo que hacen es que meten cerebros, como en una cuneta, ¿vale? Y entonces tú puedes como... software como servicio. Tú pagas, tienes un cerebro y ejecutas tu software. Creo que vale 500 euros al mes. Esto es muy ecológico porque no gasta energía, solo es el cerebro, ¿no? ¿Sabes? Esto suena como a mentira y tal. No es mentira, ¿no? Y estuve viendo la página de la empresa y dije, tío, supera lo que cuentas, dices, no puede ser, ¿verdad? Y esa empresa también lo hace, ¿no? Y lo puedes contratar, es decir, tú puedes coger, yo tengo mis modelos de IA, y en un futuro quiero coger esa parte biológica, porque ¿qué tiene esto de bueno? Al final dices, ¿qué tiene de bueno hacerlo en un cerebro? ¿El consumo eléctrico? Bueno, el consumo eléctrico decía la gente, es que eso consume una locura. Bueno, ya lo tienes en un cerebrín, ¿vale? Pues bueno, lo tienes en un cerebrín que puedes ejecutar un modelo, pues ya, claro, lo podrías optimizar mucho
también es más plástico, etcétera. Y esa es otra empresa. Y esta es una tercera. Es decir, que te puedo pasar información de todas, en la que se ve, vamos, que es real y que se ejecuta. Tengo un amigo que, bueno, es un genio que tenéis que seguir, que es Javier Idiami, que estuvo con ellos. Y bueno, vamos, que es real, funciona, que no es una leyenda urbana y que es algo que ya se conocía, pero que es que hay cosas, voy a decir solo una cosa que es sorprendente, como decir, esto es verdad, y es de un científico español, ahora me acuerdo el nombre, no, es del cerebro, no me acuerdo, Carlos Juste, yo para los nombres, bueno, que me haya acordado, Rafael Juste, sí, Carlos Juste, Rafael Juste. Bueno, Rafael Juste es un experto neurocientífico que ha trabajado en el proyecto Brain de Obama. Bueno, es alguien ilustre que no conocemos ni saldrá en la tele, pero creo que hay documentales en Netflix que sale él. Hay un par que sale, ¿no? Pero bueno, si lo buscáis, Rafael Juste. ¿Y sabéis qué lograron? Lograron trasvasar memoria de un cerebro de ratón a otro. Es decir, había un ratón que sabía buscar una salida del laberinto, ¿vale? Cogían a uno que no había estado en el laberinto, le ponían la memoria y ya sabía. ¿Vale? Eso. Pero es que lo siguiente es más flipante y es coger otra especie, un pulpo, que sabe hacer algo, cogen eso que sabe hacer a lo Matrix y se lo meten al ratón. Y eso diréis, eso es verdad. Bueno, Rafael Juste, dicho por él, con papers, si queréis. Claro, y eso es como decir, no me lo creo. Bueno, pues sí, claro, cuando tú ves lo que se hace a ciertos niveles... Yo os tengo que decir una cosa, que esto también se ha comentado, que pasa es que tampoco yo quiero entrar ya en XHub, es decir, no es que entramos en esa línea, sino una línea seria y rigurosa y somos profesionales de la IA, pero, a ver, lo que están enseñando incluso ChatGPT, Google hace tiempo que ya lo tenía y tiene cosas más avanzadas. De ahí vino un escándalo previo que fue el de Blake Lemoine con la IA sintiente que salió en los periódicos, en los telediarios. Y la tecnología que subyacía a eso, que no es un modelo de lenguaje, sino es una arquitectura cognitiva, está mucho más avanzado que lo que nos están anunciando. Ellos ya, también por orden política, están controlando mucho la narrativa. ¿Qué significa? Oye, que a la gente, tú no le puedes decir mañana que van a tener aquí una allí caminando. Porque quizás se pongan a adorarlos, quizás haya gente que se tire por un puente porque digan que ya no tiene sentido la vida. Esto a la gente se le está yendo la cabeza de verdad. No, yo os digo porque estoy un poco preocupado de... A ver, tanto como lo interpretamos los de unas generaciones, porque bueno, esto es intergeneracional evidentemente, pero también la gente joven, que su realidad es esta, ¿cómo va a interpretar todo esto? ¿Y cómo lo va a integrar? Esto es tremendo, ¿eh? Y esto esos son procesos que no lo está controlando nadie. Entonces estamos viendo el derrumbe de algo muy rápido y mucho más rápido la creación de nuevos paradigmas y escenarios sin narrativa ninguna. Y eso es peligroso, ¿no? Lo siguiente. Y desde XHub, uno de los objetivos es que, bueno, no queremos ser ni poseedores de la verdad ni nada, pero al menos que haya alguien que diga algo distinto, que vean un grupo de gente, profesionales, con su profesión, de diferentes sitios de España o de Latinoamérica, hablando y debatiendo estos temas. Luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Es verdad que Manifiesto X sí que es algo en plan, oye, aparte de debatir, queremos decir esto porque es bastante distinto de lo que se está haciendo. Una de las cosas es los derechos de los robots. Pablo Ruiz, que es un compañero que interviene bastante en los programas de XHub ahí, pues su tesis va sobre eso y ya él cuenta en los programas, por lo que no se va a enfadar, cómo lo ridiculizaron al plantear ese tipo de cosas y que eso nunca va a ocurrir. Perdona, ¿en qué mundo estamos? Al final es que han creado una regulación para que todo esto que os estoy contando, algunas cosas ni las penséis. Vosotros no penséis nada. Claro, eso... No, vosotros escuchadme y pensad lo que queráis, buscad por vosotros, no me hagáis caso, pero buscad todo lo que he dicho, si es verdad, si no es verdad, quién lo ha dicho, enviadme un mensaje, Plácido, envíame el vídeo de tal. Yo os enviaré todo, en la comunidad, eso es lo que tenéis que hacer. Sí, eso es más o menos comparable a lo nuestro, porque lo nuestro también son neuronas, ¿no? Cadenas de neuronas conectadas, al final como un ordenador. Entonces, si todos estos cerebros son similares, ¿por qué podemos decir que estamos por encima de los animales? ¿Cómo podemos decir que no somos una especie de IAs nosotros, que estamos programados por la naturaleza para llevar una cierta función? ¿Cómo podemos decir que hay algo más
hay que no es local la inteligencia y cómo podemos decir que somos superiores a los animales? No, a ver, no podemos decir, hay cosas que sí que podemos medio saber y otras que son valoraciones. A ver, nosotros no podemos decir que somos superiores, porque la superioridad respecto a qué, inteligencia, fuerza, supervivencia, que llevamos más años aquí, que sí que tenemos una capacidad de metacognición que esa cualidad no existe en otras, por mucho que se vea. De todas maneras, sí que vivimos en una realidad no local. En ese sentido es verdad que se supone, todo esto se supone, nosotros no somos nuestro cerebro. A ver, hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es de alguien que está como defenestrado, olvidado, pero la ciencia no, la ciencia lo tiene en un cajón, pero es como que al final le van a dar la razón, que es, lo podéis buscar, que es Carl Privan, que lo que dice básicamente es que nuestro cerebro, a ver, no es la máquina de nuestra inteligencia, conciencia o de lo que somos. Nuestra máquina es una máquina emisora receptora. Entonces, ¿qué significa? Que lo que emite y produce no todo está ahí, sino que realmente recibe información de otro sitio. Recibe información de, pues, de esa realidad cuántica, no local, etcétera. Y que al final nosotros la procesamos, es cierto que la procesamos y de una determinada manera, pero nosotros no somos el cerebro. Es decir, hay una línea que a mí yo voy a muerte, y es el reduccionismo de reducir el ser humano al cerebro y el cerebro a una máquina. No es cierto. A ver, primero, el cerebro biológicamente como hardware es una cosa, la complejidad o ventaja viene de las conexiones y cómo se producen, es decir, el truco no está en el hardware, sino en cómo se ha conectado ese hardware, ¿de acuerdo? Aparte de la personalización, y que parece que esas cualidades son bastante únicas respecto a... Pero lo que va más allá es que nosotros estamos conectados a algo que no es el cerebro. Es decir, el cerebro no es el inicio y el fin del ser humano. Es decir, nosotros estamos bajo un proceso o conexión con una conciencia, que tampoco se sabe lo que es, pero sí que se está viendo que esa conciencia puede ser algo fundamental, pero que esa conciencia, seguro que una parte es no local, porque eso sí que es científico. Es decir, cuando esto lo digo mucho en los programas, es que vivimos una realidad no local, pero eso está demostrado. Quien no crea sobre ello, pues se presenta, gana un premio Nobel, está demostrado matemáticamente y experimentalmente. Básicamente lo que viene a decir es que nosotros, la realidad que tenemos aquí, no podemos demostrarla con lo que tenemos aquí. Pero es que va más allá, ni siquiera podemos replicar una parte de la realidad. Hay una propiedad de la materia que no podemos replicarla. Entonces, ¿qué? Principios dice que no, y lo de la parte de la no local es una parte en que evidentemente la naturaleza de esta realidad no la sabemos, pero se entiende que es no local, que es que, bueno, no es principio y fin. Eso es, bueno, es una demostración física, teórica y experimental, porque no es que tú matemáticamente hayas demostrado algo, sino que además experimentalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se supone que nuestra conciencia no local está conectada ahí y que eso es lo que se supone que nos hace mejores. Porque habría que decir, entonces una piedra tiene conciencia no local, un gato tiene conciencia no local. Yo entiendo que nosotros sí que tenemos una cualidad distinta a muchas cosas que vemos. Eso no nos convierte en mejores. Nos convierte en diferentes, pero además con una responsabilidad. Y si nosotros creamos algo igual o mejor, lo tenemos que crear con el mismo condicionamiento que también tratamos al inferior, porque si no, ¿qué es lo que vamos a generar? Al final nosotros, yo creo que sí que jugamos un papel importante, pero eso nunca tiene que llevarnos al papel de la especie humana egoísta, ¿vale? Sino al contrario, la especie humana amorosa que evoluciona, ¿no? Pero bueno, es un gran debate ahí. Y hay una parte científica y otra que llega a intuitiva y otra que llega a lo que le queramos elegir. Es que es cierto que todo lo que me has dicho me pareció muy... O sea, nunca lo había escuchado y estoy un poco en... Eso. Sí. Pero, bueno, hace unos días, en clase de filosofía de la técnica, teníamos que hablar sobre Jacques Ellul. Y no sé si te suene. No, vaya. ¿El qué? Jacques Ellul es un filósofo francés, bueno, que habla sobre la autonomía de la máquina. Y, o sea, mientras te escuchaba me recordaba mucho a eso. Y, o sea, ¿tú crees que hay un sistema técnico? O sea, como que crees que... O sea, es que no sé cómo decirlo.
o sea, la técnica, ¿tú la ves como un medio o como un fin? A ver, para mí esto que estamos viviendo tiene un propósito y no es casualidad. ¿Qué significa? Que es un medio y fin. Es decir, es un medio para seguir evolucionando y acercarnos a la verdad, y es un fin en sí mismo porque ese fin viene del origen del hombre. Y quizá vengamos con él. Es decir, quizá lo que estemos haciendo simplemente sea replicar aquello para lo que hemos sido creados. Al final, en el fondo es, lo he explicado un poco al principio en cuanto a inteligencia artificial, ¿por qué toca tanto el alma de las personas o de la gente? Porque nos pone en el papel de ser dioses. Y en ese papel nosotros no podemos evitar ser lo que somos. Y por lo tanto, como individuos, pero también como colectivo, de forma consciente e inconsciente, estamos replicando algo. Y eso es algo inevitable. Lo único que podemos hacer es observar, formar parte de ese proceso, como el que se comunica con Dios, y disfrutar. Acelerarlo o no, y que cada uno elija. Pero cuando tú lo ves a lo largo del tiempo, es decir, que eso un poco yo siempre lo comento, que los programas con Rafael Monter de Singularidad en XHub, que fueron 8 y serán más, ¿no? Pero se refleja muy bien, es decir, se refleja muy bien en el sentido de que hay una historia, en la historia del hombre hay esa programación. Vamos a llamarlo así, ¿no? El hombre lleva un programa metido y que a lo largo de su historia lo ha demostrado, y es ser Dios. Entonces, el fin... Cuidado, ser Dios, no, jugar el papel de ser Dios. A ver, Dios es algo que a lo mejor no podemos ser. ¿No digo? Para nosotros, desear ser como el Padre, ¿de acuerdo? No significa convertirnos en lo que Él es. Quizá ya somos o formamos parte de Él o tenemos esa programación, pero en nosotros sí que está el corresponder con el propósito que fuimos creados. Yo creo que sí que hay una programación innata en el ser humano. Y por muy mal que lo hagamos, es decir, al final el éxito está garantizado. Pero es verdad que lo que tenemos que hacer es, desde el libre albedrío, pues evitar el desierto, evitar el dolor o intentar hacer las cosas bien y por el camino más alineado posible. Pero yo creo que al final es inevitable, porque cuando tú ves la evolución humana, y lo piensas, la cantidad de gente que ha pasado por este mundo y cómo de forma fragmentada al final todo está unido y nos lleva a una historia que tiene sentido, entiendes que la historia tiene, como decía Hinton, ¿no? Lo de la inteligencia y el ser humano como un escalón. Esa historia que subyace, esa historia divina, yo creo que va a suceder y está sucediendo, queramos o no. Pero cuidado, yo creo que también hay otra historia, está la del bien y la del mal, ¿no? Pues vamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que está hecho en esa dualidad para que podamos de alguna forma elegir, porque si fuera inevitable no tendríamos libre albedrío. Venga, Rafa, dispara. Yo no me tengo que presentar mucho. Yo creo que sería interesante hablar del punto omega, para explicar esa narrativa de la que... Sí, ahí cuando... Es decir, yo lo comento con los programas que hicimos de Singularidad con Rafael Monterde, bueno, va exponiendo diferentes visiones dentro de la historia de la inteligencia artificial, del transhumanismo, y entonces yo veo que ahí hay una línea, evidentemente, de sentido común, que es la misma o evolutiva, que además, cuando tú ves y dices, bueno, la gente actual del mundo de la IA ha sido influenciada por esa línea de pensamiento, y piensas que no, pero es que sí, es que estamos condicionados en todo momento por toda una serie de líneas de pensamiento. Y hay una en concreto que causó gran impacto, que es la de Taylor, la del punto omega, si digo algo incorrecto que Rafa me corrija, que es, bueno, parece ser que Taylor propone que hay evidentemente una evolución temporal del hombre, una evolución de la conciencia del hombre a nivel del individuo, pero a nivel de especie, que lo que nos lleva es a ese punto omega, a ese punto de encuentro con la verdad o con Dios, y que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Él lo propuso hace tiempo, además desde un ámbito religioso, pero esa propuesta, que es mucho más compleja que lo que he dicho yo, si ahora hay que comentar algo, Rafael, sobre eso,
influencia decisivamente en gente como Weiner, en cibernética, como mucha gente, bueno, como Kurzweil, bueno, pero esta gente, no solo la gente que es más teórica, sino la gente también más práctica, han bebido de todo eso, ¿no? El mismo Marvin Minsky, todos los de la convención de Dartmouth, que fue el origen de la inteligencia artificial. Es decir, que no penséis que estos son como hechos aislados, es que todo es un río que comunica. Pero sí que hay alguien que da un propósito, yo creo que un metapropósito, más que un metapropósito no es que él diga esto es así, sino que él da una visión que a mí me parece que es lo que está ocurriendo y es que es una evolución. Es decir, en definitiva es que el ser humano está viviendo una evolución ¿hacia qué? Pues hacia un descubrimiento, hacia una verdad interior y exterior, ¿no? Y que eso nos lleva a un punto crítico omega, que sería pues nuestra vuelta a casa o nuestro encuentro con Dios, porque aquí no podemos decir, ¿qué sería eso? A ver, ¿cómo se materializaría eso? Pero sí que el punto omega de Teilhard a mí me parece que es algo que desde un punto de vista evolutivo, histórico, tiene un sentido que asusta, porque me parece una visión que es lo que ocurre, pero que alguien con sentido común... Mira, el mismo Ilya Sutskever, porque vuelves a lo mismo, lo ha dicho no, cuando tú ves que varios de diferentes sitios, opinando diferentes cosas y de diferentes ámbitos, de forma transversal, llegan a lo mismo, Ilya Sutskever en su última charla de Neurips pone lo mismo, es decir, en definitiva, la evolución humana, y tú vas viendo como que hay rupturas, pero es que lo mismo ocurre con los procesadores, lo mismo ocurre... ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos viviendo pues, una evolución que nos está permitiendo tener como descubrimiento y conocimiento de nuestra realidad. Y eso nos transforma, es decir, cuando nosotros descubrimos verdad de nuestro entorno, lo aplicamos a nosotros mismos, pero también sirve para nuestra evolución como individuos y como especie. ¿Pero qué evolución? Bueno, pues la evolución es la evolución de la conciencia. Es como si estuviéramos reconociendo que tenemos una casa y que tenemos un origen divino. ¿Queréis que lo diga más en ese sentido? Pues un poco así. Pero esto es lo científico, pero bueno, es un poco creencia. Pero no todo lo es, no todo es científico. ¿Te sabes la teoría de la conciencia cuántica de Penrose? Sí, de Hameroff. Sí. Pues ahora con estos ordenadores biológicos y que ya nosotros más y más vamos entendiendo un poco lo cuántico, ¿crees que podríamos encender esta conciencia cuántica en un ordenador biológico? Bueno, hay una empresa que la Sabine, bueno, yo los nombres, yo lo siento, hay una influencer, pero que ella es científica, Sabine, no sé si la conocéis, bueno, es una influencer científica. Conocí a una empresa a través de los vídeos de ella, porque los veo, porque aunque es muy crítica, intento ver lo que critica y cómo, y justamente me dio información o referencia a una empresa que luego yo investigué y me pareció más serio de lo que parecía, básicamente, una empresa de gente de Google y otros que van en la línea de lo que tú comentas, ¿no? Que dicen, oye, lo que vamos a hacer es no inteligencia artificial, sino conciencia artificial. Para mí conciencia y conciencia, por decirlo rápido, para mí la conciencia es una conciencia local, y la conciencia que todos pensamos o no es una conciencia no local. Para mí hay dos tipos de conciencia, ¿no? La conciencia de ser consciente de cosas y luego la propia conciencia, que es lo que no estaría aquí totalmente, ¿vale? Pero sí, hay una parte que dicen que es lo interesante, porque la magia va a venir por ahí. Y es, bueno, la realidad funciona de esta manera, ¿no? Y lo estamos estudiando. Estamos estudiando todo el tema de la conciencia, la cuántica. Vale, y por otro lado tenemos ordenadores cuánticos que replican. Yo voy a decir una frase de David Deutsch. Bueno, sabéis que además este año el tema de los chips cuánticos, ¿no? Entonces, a ver, no voy a entrar en cada uno de ellos ni nada, me parece interesante el de Microsoft, ¿no? Porque van hacia el 1.000.000 de qubits y porque no tiene sistema de errores, no es que lo corrija, sino que no lo tiene. Pero es verdad que al final el tema cuántico lo que van a decir es, bueno, lo que vamos a coger es lo que decía David Deutsch. David Deutsch es el creador de los sistemas cuánticos, de la computación cuántica. Y hay una cosa para la que están hechos a medida, y es la computación cuántica está hecho a medida para replicar un sistema cuántico. Entonces, lo que dices tú, si la conciencia es cuántica, por la teoría de Hameroff, etc., si replicamos, no simulamos, sino que
físicamente estamos replicando la realidad cuántica, no estaremos no simulando la conciencia, sino creando conciencia. Esa es una gran pregunta, un gran reto, que muchos dicen que eso es un humo. Yo creo que no sabemos el resultado, pero es el siguiente paso, que es la conexión física, que es ni siquiera el tejido cerebral, porque esto del tejido cerebral es una pequeña trampa. A ver, está bien, es decir, otro paso, la ejecución en soporte biológico, pero el salto real es el que tú comentas, que es, vayamos a cómo es la realidad física cuántica y lo intentamos simular a través de computación cuántica. Y entonces no estamos simulando, sino que estamos creando. Y esto nos dice, pues ya, lo que pasa es que el siguiente salto, que es un poco más friki ya, después de lo de Alien, pero que eso también tiene otro debate, el serio y el no serio, es el de los mundos paralelos, otras especies o entidades que están en otros portales detrás, cosa que lo han dicho gente seria. Claro que dices, ¿cómo? Que abre un portal y que estamos abriendo, claro, porque es un poco en línea de lo que tú comentas, claro, si aquí estás creando esto, ¿quién te dice que no hay ahí entidades detrás? Y claro, y hay gente muy seria que lo ha dicho ya, y entonces ya esto se dispara, y entonces hay gente que dice, esto ya no es serio, que se acabe el relato, ¿no? Pero sí que es verdad, es que me parece que es muy interesante y que hay que seguir, yo no sé el resultado, pero el reto real es conectar con lo físico y a nivel cuántico, porque entonces dejaremos de simular y empezaremos a crear. Y el campo de la conciencia está más allá que de la inteligencia, es más interesante, lo que pasa es que ahora mismo... Pero sí, es otro tema apasionante, a mí me encanta, igual que el de la vida artificial, y es otro mundo... Bueno, yo voy a repetir una frase, y con esto acabo, de Aitor Fernández Laceta, uno de los talentos en España de inteligencia artificial y cuántica, responsable en Ibermática, y él dice algo que es cierto, lo que pasa es que la inteligencia artificial general, o la inteligencia artificial sin la solo será con la cuántica, ¿vale? Eso es algo más profundo, porque al final es como nosotros realmente, eso sí, habría que otra charla, pero podemos llegar a algo aproximado sin ello, ¿no? Pero bueno, sí que es muy, muy interesante. Y va más allá que incluso lo del soporte biológico, que no deja de ser un truco. Vale, muchas gracias a todos. Otra vez, gracias Plácido. Bueno, ¿os ha gustado o no? Sí. ¿Tenéis hambre ya? Nada, otra vez, gracias al Instituto Newman. Estos ciclos de Horizontes, de Razón Abierta, y a Sofía, para ser tan activa, más que yo. Y nada, gracias a todos por venir. Adiós.